Ok, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Serrano. Como ya habían mencionado previamente, les voy a presentar un trabajo de investigación corto denominado Caracterización de masas mediastinales pulmonares y de la pared torácica intervenidas en la unidad de cirugía de tórax del Hospital Roosevelt. Disculpe. Ok, listo. Mi asesor fue el doctor José Miguel Arreola Navas, es el jefe de cirugía de tórax del Hospital Roosevelt. Como una breve introducción para entrar en conceptos, sabemos que las masas a nivel torácico involucran una gran variedad de tipos según el sitio anatómico. Específicamente vamos a hablar de lo que son masas mediastinales, pulmonares y de la pared torácica. Con respecto al mediastino, sabemos que es el área comprendida entre ambas pleuras parietales, anteriormente por el esternón, posteriormente por los cuerpos vertebrales, superiormente por el opérculo torácico e inferiormente por el diafragma. Va a estar dividido en tres compartimentos principales, uno anterosuperior, un medio y un posterior. Cuando hablamos específicamente de masas, vamos a definir que en el compartimento anterior vamos a localizar un 54% de estas lesiones, en el medio un 20% y en el posterior un 26%. Anteriormente la patología más frecuente va a ser el timoma, en el mediastino medio va a ser el linfoma y en el mediastino posterior los tumores neurógenos. Cuando hablamos de masas pulmonares debemos identificar dos grandes grupos, entre lo que vamos a tomar el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que va a corresponder en su mayoría a un 80-85%, el de pequeñas, que va a ser en un 15 a un 20% del porcentaje, y regresando nuevamente a células no pequeñas, vamos a encontrar que se va a subdividir en un gran tipo, que va a ser adenocarcinoma, que su frecuencia va a ser en un 40%. Vamos a encontrar carcinoma de células grandes en un 25%, carcinomas escamosos en un 10%. Cuando hablamos propiamente ya de lo que son tumores de la pared torácica, encontramos que este va a reflejar un 5% de todo este tipo de lesiones, va a estar constituido por todas las estructuras que conforman la pared, entre estos tejidos blandos, hueso, músculos. En general, un 5% van a estar representados por lesiones de tipo óseo y un 10% por lesiones de tejidos blandos. Tomando en cuenta todo lo que les he descrito previamente, nos entró la interrogante de saber cómo era el manejo de este tipo de pacientes en nuestro hospital, por lo cual decidimos realizar el estudio que tenía cuyo objetivo caracterizar epidemiológica, clínica y anatomopatológicamente a los pacientes intervenidos por masa mediastinal pulmonar y de la pared torácica. Con respecto a la metodología, realizamos un estudio transversal con una temporalidad retrospectiva. La población fueron 66 pacientes intervenidos quirúrgicamente en la unidad de cirugía de tórax del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022 con diagnóstico o sospecha clínica de masa a nivel torácica. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tuvieran derrame pleural de origen neoplásico. Entre este grupo hubieron 16 pacientes con metástasis pleurales, de los cuales fueron 7 pacientes que presentaran nódulos menores a 3 centímetros sin sospecha clínica de cáncer o pacientes sin confirmación histopatológica en base de datos. Las variables de estudio fueron la edad, el sexo, el tipo y localización de la masa, el objetivo de la cirugía, el abordaje y procedimiento quirúrgico y el diagnóstico patológico. Las fuentes de información fueron fuentes secundarias obtenidas a través de expedientes clínicos, base de datos de la unidad de cirugía de tórax y base de datos de patología. En nuestros resultados, como les mencioné previamente, abordamos 66 pacientes. De estos, su mayoría fueron el año pasado, con una cantidad de 25 pacientes en total. De ellos, se abordaron una cantidad de 38 pacientes de masas pulmonares, 23 pacientes fueron masas mediastinales y en pared torácica fueron 5 pacientes, obteniendo un 57% en su mayoría a nivel de masas pulmonares. Con respecto a la distribución del tipo de masa torácica realizada según sexo y objetivo de la cirugía, pudimos observar que el sexo con mayor frecuencia que presentó estos tipos de patologías, independientemente de dónde fue su localización, fue el sexo femenino, lo cual cuando revisamos la bibliografía previa acerca de la epidemiología en cuanto al sexo de este tipo de patologías, se describe que su frecuencia es mayor en el sexo masculino. Sin embargo, hay series que hace 10 años se empiezan a identificar que el incremento de casos en el sexo femenino se ha hecho presente conforme han avanzado los años. En el objetivo de la cirugía, en su mayor parte, a nivel mediastinal, fueron de tipo diagnóstico en un 56% y para tratamiento en masas pulmonares y en masa de la pared torácica.
Hablando de la localización anatómica y procedimiento quirúrgico según el tipo de masa a nivel torácico, pudimos encontrar que a nivel mediastinal, en el cual fueron una cantidad de 23 pacientes, pudimos observar que en el mediastino anterior, tal y como está descrito en la literatura, un 65% correspondían a lesiones a este nivel, seguido posteriormente del mediastino posterior en un 21% y del mediastino medio en un 13%, justo igual como lo acabamos de describir previamente. A nivel pulmonar pudimos observar que del lado derecho las lesiones fueron más frecuentes a nivel del lóbulo superior y en el pulmón del lado izquierdo las lesiones fueron más frecuentes en el lóbulo inferior, representando un 58%. Y a nivel de lesiones a nivel de la pared torácica pudimos observar que al ser 5 pacientes, 2 se presentaron en la región dorsal y 2 en la región costal. En cuanto al abordaje quirúrgico en masas a nivel mediastinal, pudimos observar que se realizaron mediastinotomías en 7 pacientes que correspondieron a un 30%, esternotomías en 9 pacientes que correspondieron a un 39% y se realizaron toracotomías en un 17% de los casos. Estas toracotomías están asociadas a la resección extendida de lesiones a nivel del timo, en el que se realizaron abordajes tipo Chamberlain. Al igual que en lesiones de la masa de masa pulmonar, se realizaron un abordaje de toracotomía en 36% de los casos y toracoscopia en 24 pacientes que correspondían al 63%. A nivel torácico, la toracotomía fue el abordaje realizado. Ya cuando hablamos propiamente de lo que es el tratamiento quirúrgico, en mediastino pudimos observar que la mayor parte de tratamientos se realizaron para dar un diagnóstico, por lo cual fueron tomas de biopsia correspondiente a un 56%. En masas pulmonares observamos que se realizaron en un 31% resecciones en cuña, esto asociado a que eran lesiones de tamaños muy pequeños que no necesitaron un abordaje más grande. Sin embargo, sí podemos observar que se realizaron lobectomías en un 26%, segmentectomías anatómicas en un 18%, y no anatómicas en un 21%. También vale la pena recalcar que se realizó una neumonectomía, esto secundario a una lesión que previamente fue identificada en el lóbulo superior, pero cuando se realizó el abordaje la lesión estaba localizada a nivel del bronquio principal, en la cual no se pudo hacer una resección en manguito, por lo cual se tomó la terapéutica y el tratamiento quirúrgico de una neumonectomía. A nivel de la pared torácica, todas las lesiones fueron resecadas. En el tratamiento quirúrgico también vale la pena mencionar que se realizaron linfanectomías en aquellos pacientes con cáncer pulmonar. De estas se realizaron lóbulo-específicas un 41%, sistemáticas un 35% y de muestreo un 23%. Con respecto a las patologías obtenidas según el tipo de masa torácica y su localización anatómica, en el mediastino anterior pudimos identificar que esto se asociaba mucho a las literaturas descritas previamente, obteniendo un 40% de lesiones que se identificaban como timomas. Lo pudimos obtener también lesiones de linfoma de Hodgkin en un 26%, un linfoma tímico, lesiones de un carcinoma neuroendocrino, que son lesiones un poco diferentes e inusuales. En el mediastino medio pudimos observar que el linfoma fue el que persistió, con un porcentaje de 66% de lesiones de linfoma Hodgkin, y del mediastino posterior, el neurofibroma se presentó en un 60%, tal y como habíamos descrito previamente. A nivel pulmonar, pudimos observar que la patología más frecuente tanto en el pulmón del lado derecho como izquierdo fue el adenocarcinoma, obteniendo 8 casos, independientemente de las localizaciones que habíamos mencionado previamente, de cada lado correspondiendo a 38 y 50%. También pudimos localizar lesiones de células pequeñas que se observaron en 9.5% de los casos y las otras subdivisiones de células grandes y escamosas. También podemos mencionar que a este nivel encontramos casos inusuales y poco frecuentes, como lo fue un caso de un coriocarcinoma y el caso de un teratoma maduro a nivel pulmonar. A nivel torácico, pues la lesión más frecuente localizada fue sarcoma, que correspondió al final a un 40%. También tuvimos un caso inusual de un hemangioma. En el estudio entonces pudimos observar que, a pesar de todos los datos que obtuvimos, presentaba ciertas deficiencias al tomar los datos de fuentes de información secundarias, dado que la naturaleza de estas fuentes, ya que como es común, tienden a perderse datos derivados de la ausencia de expedientes o falta de algunos registros impresos o patologías concluyentes. Hay una amplia variedad de pacientes con masas a nivel torácico, por lo que el conocimiento de sus características y su epidemiología es fundamental para su diagnóstico y manejo. El incremento epidemiológico de mujeres con masas pulmonares y mediastinales ha aumentado, cambiando la epidemiología observada en el pasado, motivo que debe estar sujeto a futuras investigaciones.
La frecuencia de casos de tumores infrecuentes, como les mencionaba previamente, como el coriocarcinoma y el teratoma maduro a nivel pulmonar, tumores neuroendocrinos y neuroectodérmicos a nivel mediastinal, así como hemangiolinfangioma a nivel de la pared torácica, evidencia la importancia del estudio patológico de estos pacientes y siempre brindarles un seguimiento adecuado. El éxito del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con patología pleuropulmonar se debe al trabajo de grupos multidisciplinarios, en especial el trabajo del Comité Multidisciplinario del Hospital Roosevelt, que está conformado por el cirujano torácico, oncólogos, clínicos, neumólogos, paliativistas, anestesiólogos torácicos, terapia intensiva, rehabilitación física y terapia respiratoria. Entre nuestras recomendaciones, se deben de realizar estudios prospectivos y multicéntricos para caracterizar de una mejor manera este tipo de lesiones, ya que en Guatemala existen pocos datos relacionados a la patología torácica. Y se debe realizar un trabajo conjunto con comités multidisciplinarios e interinstitucionales para formar una base de datos nacional relacionada a las diferentes masas pleuropulmonares. Muchas gracias.